así. Bueno, muchas gracias. Bueno, somos pocos, así que casi igual hasta convendría que nos presentáramos y así estamos más en confianza y también aprovecháis al máximo la experiencia del cartel que hemos traído para, para que tengáis la mayor capacidad de preguntar, interaccionar con los ponentes. Yo me voy a limitar ahora a contaros un poco lo que vamos a hacer estos 3 días y haceros un pequeño ejemplo. Supongo que el programa más o menos lo habéis visto. Bueno, me presento yo mismo. Yo soy Diego Barcala, soy periodista. Dirijo la revista Libero desde hace 2012. Eh, el programa se parece mucho a lo que contamos en Libero. O sea, se nota obviamente que lo hemos organizado nosotros. Y, y de lo que se trata, tanto el objetivo del curso como lo que hacemos en Libero es que de la misma manera que la música, el cine, la literatura, el arte, todas las personas que van a ir pasando por aquí estos 3 días, eh, a través de sus especialidades, que son este tipo de artes, identifican a las sociedades en las que lo han hecho, pues en el caso de la primera charla que tenemos va a ser una charla muy catalana y como veréis ellos van a explicar bien qué significa el fútbol en Cataluña y todo esto, pues nosotros creemos que el fútbol, de la misma manera que la literatura, el cine o la música, identifica a las sociedades igual, ¿no? Y que forma parte de la importancia de las, de las comunidades. Aquí en Cádiz también lo sabéis bien, además, esto. Y bueno, simplemente os veía, más allá de lo que dice el programa y que ya lo tendréis presentado, pero sí que os explico un poco quiénes son, ¿vale? Por si acaso luego cuando vengan os pilla de sorpresa lo que sea. La primera charla que van a venir ahora en media hora son Daniel Vázquez Sayés y David Caravén. Eh, Van viniendo por ahí algunos de los ponentes. Daniel Vázquez Sayés, bueno, luego os los presentaré, pero os voy a hacer una visión rápida. Daniel es escritor, crítico de cine, crítico de gastronómico, pero también es el hijo de Manuel Vázquez Montalbán. Y en esta primera charla queríamos hacer un diálogo sobre cómo la pasión por el fútbol se hereda y la heredamos a nuestros hijos, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿Sabe cuál es el origen realmente de esta locura que sentimos todos por el fútbol? Y en el caso de Daniel, que es hijo de el creador intelectual de, digamos, que lo que exporta el Barça, pues es la persona ideal para explicar cómo se vive en una casa en la que tu padre es Manuel Vázquez Montalbán, que es el ideólogo de todo lo que significa el Barça. Y David Caravén ha sido el comisionado del 125 aniversario del Barça, el que ha encargado en esta foto, como veis, el cuadro de Miquel Barceló. Y la gracia que tiene es que su padre fue Armand Caravén, que fue un directivo del Barça que trajo a Johan Cruyff, con lo que significa eso para Barcelona la ciudad y Cataluña en general, y fue el comisionado del 75 aniversario. Entonces, bueno, ellos luego ya os contarán con más detalle. Luego nos vamos a ir al mundo de la música con Igor Pascual, que está por aquí, y ya les he dicho que como somos pocos, podemos interactuar casi todos con todos y de manera más informal. Y Guille Galván, de Vetusta Morla. Creo que dentro de todas las artes o culturas de esto que os he hablado al principio, de que identifican a las sociedades, el de la música es el que más paralelismos tiene, yo creo, con el fútbol. Luego profundizaremos en ello. Y sin embargo, ¿qué pasa con el cine, no? En el cine yo creo que tenemos aquí como una carencia muy grande porque no hay obras maestras relacionadas con el fútbol. Es todo un debate, probablemente en el que más podamos preguntar y discutir. Y los dos ponentes para esto son ideales porque Carlos Marañón es el director de Cinemanía y además, bueno, su padre es el máximo goleador histórico del Real Club Deportivo Español, por poner un detalle así random. Y Galder Reguera es el que organiza el Thinking Football todos los años, que es un festival de cine y fútbol que demuestra que bueno, quizá no hay una obra maestra de ficción relacionada con el fútbol por determinadas dificultades que seguro que hablamos con ellos, pero sí que hay una gran producción de documentales y, bueno, una gran capacidad de contar historias que tiene el fútbol. Eh, Cuando se habla de cine y fútbol siempre se acaba hablando de Basona Victoria. Carlos Marañón tiene un libro dedicado exclusivamente a Basona Victoria, o sea que hablaremos de ello. Bueno, esto será para hoy, que yo creo que tiene suficiente. Mañana vamos a
a tener una charla que yo creo que sí que merece la pena que se explique, para abrir, que tratará de por qué el fútbol sirve para explicar la historia contemporánea del mundo, así de pretencioso es el eslogan. Siempre que ha habido un gran acontecimiento en los últimos 150 años, ha habido una historia de fútbol. Y tenemos a dos personas, dos periodistas y expertos en bucear en archivos, en hemeroteca, que son Rubén Ventureira y Miguel Ángel Lara del diario Marca, que tiene para mí uno de los blogs, y todavía siguen existiendo los blogs más importantes de fútbol historia, que es Fútbol y Poder en el Marca, que tiene tropecientas entradas. Entonces, entre Rubén y Miguel Ángel tienen preparado una colección de historias que explican esto que se contaba, ¿no? Siempre que ha habido un gran acontecimiento, ya sea una Primera Guerra Mundial, un golpe de Estado, lo que sea, siempre ha habido un balón de por medio y un partido que organizar. Eh, Dos fotógrafos para contar un poco el fútbol. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Raúl Cancio, que es uno de los dos ponentes, que él dice que la vida es en color y el fútbol en blanco y negro, ¿no? Los dos la verdad es que son una visión muy clásica del fútbol. Raúl fue el que revolucionó toda la imagen alrededor del fútbol, porque hasta que él empezó a hacer fotos de fútbol en el diario Pueblo y en el diario El País, la premisa básica que pedían en un periódico para hacer una foto de fútbol era que saliera el balón, que estuviese el momento exacto en el que se ha producido la jugada. Él decía, si tú volvías a la redacción y en la foto no estaba el balón, desechaban la foto. Y luego la mayor parte de sus fotos más famosas, que han sido toda una escuela, son de escenas que se producen en el campo, ¿no? Como por ejemplo esta de Iribar que os he traído, pero bueno, ya profundizaremos. Y el otro es una leyenda local, que es Kiki, Joaquín Hernández, fotógrafo de Cádiz, el retratista de todos los grandes acontecimientos que se han producido en Cádiz, bueno, sociales, el cronista de la sociedad gaditana, del carnaval y sobre todo del Cádiz, del equipo de fútbol, con todas las peculiaridades y todo lo que la afición del Cádiz significa para la ciudad, la sociedad y el club, como por ejemplo este personaje que era McCarthy, que hablaremos seguro de él mañana, que es el primero que iba disfrazado de amarillo al campo, ¿no? Ahora es una cosa muy común, pues este señor era el primero y era tratado como una especie de friki por ello. Bueno, Kiki le conoció bien y seguro que nos lo cuenta luego. También para mañana voy a ir un poco rápido porque os quiero contar una pequeña historia en 15 diapositivas que ya ahora os la cuento. Y este es un resumen simplemente para que os hagáis una idea de lo que vais a ver estos días. Luis García Montero y Miguel Pardeza. Yo creo que la literatura o escribir es como el arte más accesible o más sencillo, ¿no? Para cualquier persona con inquietudes o sensibilidad por la cultura. Por eso la mayor parte de los futbolistas que tienen inquietudes culturales acuden a la literatura, a escribir, a hacer un ensayo, incluso la poesía. Ese fue el caso de Miguel Pardeza, ¿no? Desde sus años de futbolista en Real Madrid ya empezó a escribir. Esto le generó ciertas anécdotas divertidas que seguro que nos puede contar con sus compañeros de vestuario. Entonces yo digo eso, que la literatura es un viaje de ida y vuelta en el mundo del fútbol porque hay grandes figuras de la literatura que se han quitado un poco los prejuicios y ya han empezado a crear con el fútbol de por medio. Es el caso de Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, es probablemente uno de los poetas contemporáneos más respetados, más admirados en castellano, y nunca ha renunciado a su afición por el fútbol y a incluir el fútbol en algunas de sus creaciones. Entonces yo digo que eso, que aquí hay un viaje ida y vuelta y yo creo que nos lo vamos a pasar bien con estos dos hablando de esto. Las ilustraciones de Albert Camus, que siempre tiene el mayor... Yo que me dedico un poco a contar este tipo de cosas de la cultura y del fútbol, me aburre mucho esta cita, pero bueno, que es la de todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el fútbol. Esto se dice una y otra vez en todos los prólogos sobre libros de literatura y cultura y fútbol, y se debe a que Albert Camus jugaba al fútbol de portero en Argelia, y él dice que jugando de portero tenías que estar siempre previsto a que el balón podía venir de cualquier manera, ¿no? Y eso para él era una metáfora de la vida, que los problemas venían de cualquier parte. Y el miércoles, para cerrar, vamos un poco a lo nuestro y a lo que con cierto tino la prensa local y la propia universidad ha ofrecido, ¿no? Que es, oye, va a haber un curso de fútbol y cultura que va a hablar de Mágico y Maradona. A mí claro, lo he hecho este símil y esta comparación tantas veces que no me parecía tan novedoso, pero es verdad, claro, no se ha hecho tanto, o sea, se ha hablado tanto del paralelismo entre estos dos personajes, ¿no? Entre Maradona, Mágico González, Nápoles, Cádiz
Yo he estado en Nápoles este año y vine ayer a Cádiz y he dicho, ostras, no sé si en la misma ciudad, pero en el mismo aroma de determinadas cosas, ¿no? Entonces que este asunto de que Maradona encajara también en Nápoles y encontrar ahí un ecosistema perfecto para crear su arte, ¿no? Que es el fútbol, y que Mágico encajara aquí durante tantos años. Hay algo ahí social que merece la pena que hablemos de ello. Y para hablarlo, pues nos hemos traído que para mí un ídolo, porque todos los que nos dedicamos un poco al periodismo, al fútbol y a darle un poco una vuelta a esto, pues Enrique González, que durante tantos años estuvo haciendo crónicas con el fútbol de por medio en todas las ciudades donde estuvo de corresponsal en el diario El País, luego sacaba sus libros, como de crónicas del calcio, ¿no? Historias del calcio, todo esto siempre hay fútbol de por medio. Y bueno, pues Enrique, cuando le dije, oye, quiero que vengas y además quiero que hables de Maradona, digo, porque supongo que en Italia, con todos tus años de corresponsal en Roma, vivirías historias con él. Me dijo, no solo eso, sino estuve presente en el día de su muerte en Buenos Aires, porque claro, fue corresponsal en Buenos Aires. Y es curioso cómo el fútbol nos vuelve locos, porque le dije, ostras, yo ya emocionado le dije, será uno de los mayores acontecimientos que has podido vivir, ¿no, Maradona? Y luego, mientras se lo decía, me estaba acordando que yo tengo guardado el periódico del 11S, donde Enrique estaba en Nueva York. Y dije, el fútbol, desde luego, nos está volviendo un poco locos para pensar que el mayor acontecimiento que has vivido es la muerte de Maradona en Buenos Aires, cuando has vivido el 11S en Nueva York y Washington, que fue su caso. Y para hablar de Mágico, igual no conocéis a Alberto Cabello, que es un periodista de Cádiz, que trabaja en la Junta de Andalucía, o sea, aparentemente no es como dicen, pero ¿quién es este señor? Pero para Libero, para la revista, es como el corresponsal emocional en Cádiz, ¿no? El típico periodista abonado del Cádiz, que lo sufre, que lo vive, y es un gran estudioso de Mágico González, entonces estoy seguro que va a hacer una pareja con Enrique bastante divertida. Y para acabar, pues tenemos a dos para mí, de los máximos exponentes de esto del entretenimiento alrededor del periodismo y el fútbol, que son Javier Aznar y Enrique Ballester. Dos personas, diría jóvenes, pero no tan jóvenes, en realidad, aunque sí que es verdad que su público ha crecido con las redes sociales y que sí que creo que respecto a todos los ponentes anteriores que vamos a tener estos días, pues nos van a dar una perspectiva más, bueno, más del día a día de lo que se consume hoy en día, ¿no? Redes sociales, podcasts, todo esto. Ellos hacían hasta de pareja cómica y seguro que nos reímos para acabar. Y entonces, en estos últimos 10-12 minutos os propongo un ejercicio. Me he dado cuenta que vamos a hablar de cine, vamos a hablar de literatura, mucho de periodismo, mucho de historias humanas, de música, y he dicho, pues no hay arte, ¿no? O no hay pintura, escultura. Entonces he dicho, bueno, yo hago una sección que trato de hacer una especie de historia del arte a través del fútbol y os traigo una selección de obras de arte casi de una manera cronológica que bueno, que nos sirve un poco de pistoletazo de salida y nos cubre ese hueco que podamos tener por no haber traído a lo mejor a un pintor o a alguien que haya hecho. Podríamos haber traído a Miquel Barceló, pero mira, no se lo hemos propuesto. El fútbol y el arte. Empiezo de manera cronológica. Esta es una acuarela que salió en la prensa de Londres a principios del siglo, de un ilustrador francés que se llama Amédée Forestier. Y como veis aquí hay una escena de fútbol, pero en realidad igual es un carnaval, no sabemos muy bien qué es. Pues esta es una acuarela de principios de siglo que habla de un acontecimiento que se produjo en el siglo XIV, que es que el rey Eduardo II prohibió practicar esto que es fútbol, y es el origen del fútbol. Estos días a lo mejor habéis visto en el día de San Juan que en Florencia se celebra el calcio fiorentino pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces los ingleses se asumen como propietarios o autores del fútbol, y en realidad lo que nos hace celebrar esto aquí durante 3 días es algo tan simple como correr detrás de una cosa que rueda y bota y que podemos llevar de un lado a otro. Y eso tiene un origen, vete tú a saber, ¿no? Ancestral. Y de lo que habla esta acuarela es de eso, de cómo un rey en 1300 y pico prohibió esto porque destrozaban los tenderetes de las tiendas y lo llamaba fútbol. Entonces, digamos que yo creo que el fútbol tiene tanta antigüedad como la propia humanidad, porque esto es tan simple como poner a unas personas aquí y otras personas ahí y tratar de llevar un balón de un lado a otro. Servía para luchar entre pueblos y servía para entrenar a los romanos. O sea que el fútbol
igual es más antiguo de lo que todos creemos. Entonces, bueno, esta acuarela de principios de siglo me parece interesante. Eh, el fútbol también ha habido veces que ha estado de moda, eh, va por rachas, ¿no? Lo hablaremos probablemente en la conferencia sobre fútbol e historia. Hasta personajes como muy ajenos a lo que hoy podríamos considerar el fútbol, como Jean Cocteau, poeta, pintor, amigo de Picasso del París bohemio de principios de siglo, también hizo ilustraciones de fútbol y le pareció que, como esta anunciación de 1923, lo llamó el distro dominical de los poetas pobres, la pintura, bueno, el arte, todo esto. Y también hay ejemplos ahí. eh, en el origen de la Revolución Rusa, el fútbol, como cualquier otro deporte, este es un cartel de la Espartaquiada, una especie de Juegos Olímpicos soviéticos que se producían en la Unión Soviética de 1928, este cartel, ¿no? O el primer cartel del primer Mundial de Fútbol, que precisamente ahora se cumplen, bueno, pues en julio se jugó el primer partido del primer Mundial que hubo, ¿no? Y este cartel, así como Art Deco de Guillermo Laborde, también demuestra que el fútbol y el arte han estado siempre muy unidos, ¿no? Me parece modernísimo este cartel. Eh, También en España hay un personaje muy desconocido que murió en los bombardeos de Guernica, que es Nicolás de Lecuona, que hacía collage con, con los futbolistas. O sea, esto Rubén Venturera y Miguel Ángel Lara nos hablarán más de ello mañana, pero a mí siempre me apasiona cómo en los años 20 y en los años 30 el fútbol ya tenía muchas similitudes con lo que nos ocupa hoy en día, ¿no? Ya era un fenómeno de masas, ya era algo que atraía a los niños o a los jóvenes para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y me flipa este collage del portero deteniendo el tiempo en un córner, es una cosa alucinante, de lo que habló también mucho Eduardo Chillida. Eh, bueno, sabéis que Eduardo Chillida fue portero de la Real Sociedad y 10 años después hizo los frisos del Estadio de Atocha, los relieves, y él siempre, de la misma manera, también me parece un poco tópico, como lo de Camus, que os decía antes, ¿no? De todo lo que aprendí en la vida lo aprendí del fútbol. De Chillida es muy repetida sus reflexiones al respecto del fútbol, y él decía que entendió mucho del espacio y el tiempo siendo portero de fútbol. Entonces, porque él decía que se tiraba un córner y el portero realmente, él era portero, no ve el balón, tiene que intuir dónde va a estar el balón cuando él tiene que saltar y hacer un ejercicio de coordinación. Claro, teniendo en cuenta que él es un escultor, un artista que desarrolló toda su carrera internacional y universal alrededor de reflexionar sobre el espacio, que diga que eso lo aprendió intuyendo dónde saltar cuando lanzan un córner, me parece el mayor homenaje al fútbol que se ha hecho en mucho tiempo. A los más grandes también les dio por el fútbol en algún momento. No me voy a tirar el pisto tanto como para decir que Picasso era un gran amante del fútbol, no es el caso, pero es verdad que en sus últimas obras, aquí tenemos a Rubén, que es un gran experto en Picasso en toda la época de Coruña, pues a Picasso en sus últimos años le dio por el fútbol. No he conseguido nunca averiguar exactamente a qué le dio, qué chispazo fue el que le produjo esta pasión por el fútbol, pero le dio por hacer una serie de esculturas, y en el Museo de Manchester del Fútbol, que es uno donde más se reúnen obras de este tipo, te saluda el futbolista de Picasso, que yo creo que aquí está invertida esta foto porque yo recuerdo que era zurdo el futbolista y aquí precedía esto. Así como lo sabemos de Picasso, ¿qué le inspiró a hacer este tipo de esculturas? Sí lo sabemos de Nicolás de Staël, esto tiene una errata, es de Staël, origen ruso, pintor francés, por así decirlo. Sí que tuvo un momento de enamoramiento, chispazo con el fútbol, que le dio tal emoción y tal ilusión por crear que pintó como 20 o 25 obras en apenas 2 meses de futbolistas, y el origen es muy simple. Él acudió en 1952 a un partido invitado en Francia, en París, en el Parque de los Príncipes, y allí se produjo un espectáculo muy sencillo, muy simple, pero que para un pintor altamente sensible como era él, le impresionó mucho, que es que todos los espectadores entraron al estadio a oscuras y antes de que diera el pito de iniciar el árbitro, encendieron los focos. Fue el primer partido iluminado de la historia del fútbol en Francia, y a él aquel espectáculo que vio le sedujo tanto
que estuvo pintando durante 2 meses futbolistas como estos. Yo me gusta entender que estos son futbolistas y, bueno, si tenemos un poquito de sensibilidad, sí que es verdad que lo parece, pero esta obra que estamos viendo aquí impresionada es la obra más cara pagada con el fútbol como argumento. O sea, que este momento de inspiración que tuvo Nicolás de Stuyden con el fútbol ha sido altamente rentable para el arte y el fútbol. René Magritte, en los años 60, el artista del surrealismo, también hizo sus juegos, este juego, ¿no? Que lo hace habitualmente en todas sus obras surrealistas, pues lo hizo con el fútbol. Y a mí me gusta entender que esta es la obra que inaugura el odio eterno al fútbol moderno, porque en los años 60 había un gran debate al respecto de si televisar o no el fútbol, los clubes no aceptaban que entraran cámaras a los estadios, bueno, esta eterna lucha por el dinero, y yo creo que aquí Madrid hace una broma con eso, ¿no? De si el fútbol en una pantalla es igual que verlo en directo. Me gusta pensar que el pintor belga le dio por ahí. Eh, Luego lo hablaremos. Este cuadro lo encargó el padre de David Carabén, ponente en un pequeño ratito, y es el futbolista cósmico de Dalí. Bueno, pues es una obra sobre el 75 aniversario del Barça y lo pintó en el 74 y pintó varias obras relacionadas con esto. Uno de estos cuadros muy, muy, muy similar de Dalí está en el despacho del rey en la Zarzuela, porque lo hizo no sé si fue una olimpiada universitaria o algo así, hizo el deportista cósmico y de ahí hizo varias versiones según le iban encargando. Como sabéis, Dalí y tenía una visión comercial bastante desarrollada y se lo hizo al Barça, se lo hizo al San Andreu y se lo hizo a Chupa Chups, o sea, es decir, que desarrollaba bastantes versiones. También el fútbol, aunque sea para odiarlo, es inspirador, que es el caso de Joan Brossa, poeta visual. Bueno, él hizo esta obra de arte que se llama Engañifa, que le sirve para despreciar cómo el fútbol nos bombardea, ¿no? Que igual también tenemos espacio durante estos 3 días para quejarnos, ¿no? De que el fútbol nos gusta mucho, pero también tenemos una excesiva sensación de explotación comercial alrededor del fútbol. Eh, Juan Genovés, pintor valenciano. A mí me gustan mucho estas obras últimas de Genovés porque hay un momento en la vida de todos en la que yo creo que cuando ya está, en el caso de Genovés, que lo había hecho todo en su vida, sabéis que Genovés es el pintor conocido en España por haber hecho los cuadros más famosos que representan la transición, estos cuadros de los abrazos, de los abogados de Atocha. En Atocha, en Madrid, está la escultura que representa ese cuadro. Pues él luego desarrolló mucha de su carrera pintando estas figuritas de una visión como cenital. Y el lugar desde el que él se inspiraba para pintar estos cuadros era Mestalla. Él era valenciano, creció en los años 30 en su casa frente al estadio de Mestalla. Allí vio fusilamientos en la guerra civil, le dejó marcado todo eso. O sea, es decir, el estadio de Mestalla forma parte mucho de su origen, de su desarrollo artístico. Y cuando estaba ya en los últimos años de su vida, su mayor pasión era cogerse el AVE cada 15 días para ir a ver el fútbol con su hermano. Él iba a ver el fútbol con su hermano, veían al Valencia y luego se quedaba en las torres viendo cómo se desalojaba el estadio. Y de ahí tomaba imágenes, fotos, que luego representaba en sus cuadros, que le hicieron un artista muy cotizado y mundialmente famoso por este tipo de figuritas, porque siempre ha sido un pintor que representaba muy bien las masas y la fuerza de muchas personas uniéndose, y para él el mismo simbolismo que tuvo en la transición, pues a grupos de gente organizándose para luchar por la libertad, lo tenía también el fútbol, ¿no? Y a mí eso me parece un ejemplo de sensibilidad artística y de quitarse un poco estos prejuicios alrededor del fútbol, ¿no? Que un autor como Genovés no tenía problema en reflejarlo en sus cuadros. Hay veces que el fútbol va por delante. Obama, sabéis que los presidentes americanos, cuando son presidentes, voy a ir acabando ya, eligen a un pintor que le retrate. Obama eligió a Tizian de Wiley y para que le pintara, porque bueno, era un pintor que empezó en Los Ángeles haciendo retratos de homeless, de minorías, de cosas así,
y cuando me enteré de esta historia estuve buceando y resulta que quizá Andrew Wiley antes de hacer un retrato de Obama lo había hecho de todo y de la elección de Camerún. O sea que el fútbol a veces también va por delante. Artistas más inverosímiles. Chema Madoz, el fotógrafo conceptual, tiene este futbolista egipcio, ¿no? Podría ser. Y bueno, hablé con él y muchas veces no hay cosa peor cosa que más le moleste a un músico, a un poeta o a un pintor, o en este caso un fotógrafo, que tener que explicar el origen de su inspiración. Pues a Chema le pasaba un poco esto. No me quiso explicar muy bien qué representaba aquí, simplemente que era él iba al rastro, compraba cosas y luego les hacía fotos y dijo, tenía un muy futbolero y le hizo este futbolín egipcio. Y creo que este es el último que os traigo para hacer esta especie de breve repaso pretencioso por la historia del arte a través del fútbol. Pero el fútbol tiene ese lado comercial y si hay alguien que ha sabido explotar el fútbol para ganar dinero es David Beckham, y si hay alguien en el mundo del arte que ha sabido explotar el fútbol es Damien Hirst. Sabéis que Damien Hirst es este pintor, el más cotizado actualmente, famoso en todo el mundo, vive en Baja California. Y se hizo muy famoso haciendo esta especie de cubos de metacrilato con formol por dentro y un tiburón vivo y medio muerto ahí, no sé qué. Bueno, cosas como muy difíciles de explicar en los críticos del arte, pero que millones y millones y millones de euros. Bueno, pues podría ser el símil del fútbol de David Beckham, a pesar de que en la última edición del libro se la dedica más a David Beckham. Y estaba predestinado que se hicieran amigos. Uno vive en Florida, el otro en Baja California, y a mí me gusta imaginar que se llaman por las noches a reírse un poco de la sociedad, ¿no? Es decir, oye, tú hoy cuánto dinero has ganado a costa del fútbol y tú cuánto a través del arte. Pues hice ese retrato Daniel Cash de David Beckham para hacer una obra benéfica en 2014, creo, 16, y tiene un cuadro exactamente igual de Messi, que dices, bueno, pero si ni siquiera es original. Bueno, el fútbol también ha servido como mensaje para grandes problemas de la humanidad, el cambio climático. Esta es una fotógrafa que se llama Mandy Berker, que hizo un experimento antes del Mundial de Brasil, en el que a través de una red de personas por todo el mundo pidió que se recuperaran balones de estos que se quedan sueltos por el mar. Y intentó saber la historia de cada uno de estos balones. Luego hice esta representación Polás para hablar de que le llamó penalti, y en algunos descubrió a través de las historias de estos balones, cogió un balón en Los Ángeles y había salido de Fukushima y lo supo a través de una firma que venía en el balón y un nombre. O sea, todo el recorrido que había hecho, ¿no? Y entonces este le sirvió para denunciar el vertido de plástico en el mar y todo eso, ¿no? Es una historia maravillosa. Si podéis surarlo más, cada balón tiene una historia. Y, y este también me gusta especialmente. El Klaus Littmann es un artista austriaco que desarrolló lo que había visto en mi dibujo de los años 70, muy imaginativo, ¿no? Imaginemos que los estadios se convierten en bosques, o se lo hizo realidad en un estadio en Austria. Y por último, para acabar, las futbolistas de Ángel Farra, el pintor mexicano. Digamos que hay algunos que lo consideran el primer cuadro feminista futbolístico de la historia aquí. He utilizado esto para acabar, porque, bueno, sí que a nadie se le escapa que en el programa que hemos hecho de estos 3 días, pues no hay ninguna mujer ponente, ¿no? Y a mí esto me duele, porque me hubiese gustado es verdad que hemos tenido algunas candidatas, no han venido, o sea, además ha sido premeditado, pero creo que merece la pena citarlo, ¿no? Y este cuadro representa muy bien el fútbol femenino que se está jugando estos días con la Eurocopa. Si os fijáis, las futbolistas están como feminizadas, ¿no? Con el reloj, pulseras, esta lleva pendientes, el moño. O sea, están como muy cuidadas en un momento en el que surgía el fútbol femenino. Si os fijáis, hay una fábrica aquí y empezó el fútbol femenino porque los hombres se fueron a la Primera Guerra Mundial y las mujeres estuvieron tiradas fábricas, y en las fábricas se organizaban los equipos de fútbol y surgieron los equipos de fútbol. En este caso es un equipo francés. Y hubo este debate, ¿no? De las mujeres no deben jugar el tal, no sé qué. Bueno, me parecía que dado que no he sido capaz de tener mujeres ponentes de este curso, bueno, pues desde aquí un reconocimiento, ¿no? Y nada, este ha sido un poco el repaso que os he hecho rápidamente para cubrir este pequeño hueco que teníamos sobre arte y escultura
en el curso. Y nada, daros las gracias a todos por apuntaros, por venir. Espero que lo disfrutemos durante estos 3 días. Y ahora empezamos ya con la primera charla y lo vamos a disfrutar. Gracias.